buenas tardes a todos aquellos dominicanos y dominicanas que nos escuchan en el país y allende los mares a través de internet. En este programa, así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, la buena administración pública y el Estado social y democrático de derecho en nuestro país. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha abordado en el reciente congreso que se celebró el Defensor del Pueblo sobre la digitalización o la sociedad digital y retos para el derecho público. Vamos a hablar de la transformación digital y los retos para el derecho. Vamos a hablar del Estado de Derecho, de la globalización y todo este proceso de digitalización, de virtualización de las relaciones humanas con la doctora Mercedes Serrano, quien es doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha de España. No sin antes, naturalmente, vamos a escuchar nuestro editorial y también vamos a escuchar qué hizo el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y la institución durante la semana. Comencemos. Desde hace décadas, la República Dominicana y la mayor parte del mundo ha presenciado una creciente digitalización de las relaciones humanas, especialmente en el campo económico y comercial. La irrupción de la pandemia de la COVID-19 no hizo más que acelerar la forma abrumadora de este proceso de digitalización y virtualización de las relaciones humanas. Sin duda alguna, esta realidad representa un gran desafío para los derechos fundamentales, tanto en el afán por mejorar el equilibrio de los derechos entre los poderosos y los más vulnerables, como por el afán de proteger nuestra privacidad, intimidad y honor en un ambiente digital que facilita con un solo clic su violación. Atendiendo a estas nuevas realidades sociales, económicas, políticas y tecnológicas, en fin, humanas, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana te invita a presenciar y consultar las conclusiones de nuestro primer Congreso Bianual sobre Derechos Fundamentales y Buena Administración. Vamos por lo que nos une. Concluyó con éxito el primer Congreso Bienal Derechos Fundamentales y Buena Administración del Defensor del Pueblo, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de junio. El Congreso estuvo dirigido a estudiantes y profesionales del área de telecomunicaciones, derecho y comunicación. Contó con 19 panelistas nacionales e internacionales que desarrollaron los temas como relación entre la digitalización, libertad y Estado democrático, las dimensiones de la sociedad digital en los campos de educación, teletrabajo y economía financiera digital, ciberseguridad, derecho penal y ciberdelincuencia, necesidad de cambios legales e institucionales en República Dominicana. El evento ofreció un espacio propicio para el debate de estos nuevos desafíos de la sociedad digital y sus riesgos, tomando en cuenta que la transformación digital se ha desarrollado sobre estructuras heredadas que son incapaces de estar a la altura de la nueva problemática a la que se enfrentan, sin olvidar que el derecho constitucional es una herramienta necesaria para regular y proteger los nuevos derechos fundamentales, no solo individuales, sino también colectivos. Estamos en Así es, el Defensor, y vamos a compartir con la doctora Mercedes Serrano Pérez. La doctora Mercedes Serrano Pérez es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es profesora de Derecho Constitucional en Albacete, España. Se ha dedicado sobre todo a estudiar, a proponer artículos, a publicar libros, en fin, a investigar sobre todo lo relativo, entre otras cosas, a la protección de datos personales, a la sociedad digital
y a la inteligencia artificial. Ha participado en este Congreso Bienal que ha realizado el Defensor del Pueblo de la República Dominicana sobre la sociedad digital y los retos para el derecho público, los retos para el Estado. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha tratado la República Dominicana en esta visita que usted nos realiza? Pues muy buenas noches, Nilo. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien. ¿Y cómo me ha tratado la República Dominicana? Pues no tengo nada más que palabras de agradecimiento y palabras además muy cariñosas. He venido ya en varias ocasiones y es verdad que en esta ocasión tenía mucha gana de regresar después de la pandemia y de la interrupción de todos los viajes. Pero el trato es encantador, es un cariño que se palpa en toda la gente con la que entramos en contacto desde el primer momento, con todos los organizadores del Congreso, con todos los participantes. Realmente venir a esta tierra es siempre un placer por todo, pero en primer lugar, si tuviera que situar algún elemento, pues sería el cariño que se percibe y la acogida que siempre nos dispensan todos ustedes. De verdad que para mí es un placer estar aquí y volver a la República Dominicana. Y quería aprovechar esta intervención para agradecer también al Defensor del Pueblo, a Pablo Ulloa, la invitación al Congreso, para formar parte de la comisión académica del Congreso y también como participante. Yo creo que ha sido un congreso tanto en lo material como en la forma realmente extraordinario, con un contenido muy bien cerrado, muy bien diseñado y con unas ponencias muy sólidas, con unos ponentes magníficos, con unas intervenciones también por parte de los participantes realmente muy bien traídas al caso, que han planteado cuestiones y problemas actuales y que han facilitado pues una intervención ágil, una intervención de todos e interactuar con el auditorio. Realmente creo que ha sido un congreso magnífico y creo que ha sido no solo en lo material, sino en lo formal, creo que ha sido una organización perfecta. Y felicito al Defensor del Pueblo y a todo su equipo. Bueno, en nombre del Defensor del Pueblo, el doctor Pablo Ulloa, y todo el equipo directivo y todos los servidores del Defensor del Pueblo, le agradecemos ese reconocimiento que usted hace a la institución. Para nosotros es un honor tener a académicos de la talla de la doctora Serrano Pérez y que se ha especializado en unos aspectos que el Defensor del Pueblo de nuestro país ha querido traer a la mesa. Porque en muchas ocasiones nos limitamos en este país a hablar del Código Penal, del Código Civil, de una serie de legislaciones que siempre han estado ahí y de alguna u otra forma han respondido a las necesidades sociopolíticas del país, pero como bien abordó en el editorial el Defensor del Pueblo, vivimos en una época de creciente virtualización, de creciente digitalización. Y la pandemia, ya que usted mencionó la pandemia al principio de sus saludos al pueblo dominicano, que usted tenía ganas de venir a República Dominicana nueva vez luego de la pandemia, pero nos hemos fijado que la pandemia hizo que de alguna u otra forma se acelerara ese proceso de digitalización. Porque la realidad es que una de las medidas más comunes era precisamente el aislamiento. Entonces no había otra forma de trabajar, no había otra forma de seguir un poco la vida en nuestros países, sino a través de las herramientas digitales. Doctora, vamos a entrar en materia. Usted en este congreso que nosotros lo llevamos a cabo los días 8 y 9 de junio, lo pueden buscar en su totalmente subido a la internet en el canal de YouTube del Defensor del Pueblo, que es @defensorrd. Ahí aparecen todas las intervenciones de todos los exponentes
tanto dominicanos como españoles, colombianos, que estuvieron acompañándonos en este magnífico congreso que pudimos llevar a cabo con el acompañamiento de esos académicos para tratar precisamente esos temas de los retos que representa la digitalización y la virtualización, la economía digital y todo lo que viene detrás de eso para el derecho y el Estado social y democrático de derecho. Vamos a lo más fundamental, doctora. En este programa siempre hablamos de qué significa el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué nosotros podemos entender como pueblo dominicano que tenemos un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué significa eso para nosotros? Pues esa parte de esa pregunta que me hace ha sido el elemento principal de mi intervención en el Congreso que acaba de cerrarse, porque mi intervención tenía que ver con la recuperación de los principios constitucionales y de la fórmula Estado social y Estado de derecho, menos el Estado democrático, que es un Estado más fácilmente comprensible, pero sobre todo de la fórmula Estado social y Estado de derecho, que se han visto especialmente afectadas por la irrupción de las tecnologías y por este concepto de sociedad digital que ha acabado implantándose y que ha acabado modificando precisamente estos dos elementos constitucionales, que son dos grandes estructuras que son las que encauzan y diseñan la actividad de nuestras sociedades. Son fórmulas jurídicas, formas de Estado, a través de las cuales pues el Estado participa en la sociedad, principalmente en la fórmula Estado social, y se ajusta a unas determinadas reglas jurídicas bajo el paraguas, bajo la protección del Estado de Derecho. En relación con el Estado social, bueno, es una construcción que se opone fundamentalmente a la fórmula de Estado liberal, como Estado abstencionista, Estado que permanecía impasible ante las dificultades sociales. Por contra, el Estado social es una fórmula que obliga al Estado, a los poderes públicos, a participar activamente en la sociedad, intentando remover todas aquellas dificultades y todos aquellos obstáculos que dificultan la implantación real entre los individuos y entre los grupos que en los que se integran los individuos. Por tanto, obliga al Estado a una determinada actitud, a intentar trabajar para reducir los desequilibrios y para intentar minimizar las diferencias. En definitiva, como digo, para implantar la igualdad material y la igualdad real. Y esa es una actitud que el Estado no puede abandonar, es decir, permanentemente tiene que trabajar por y para la sociedad con el fin de destruir o minimizar los desequilibrios. Respecto de la fórmula de Estado de Derecho, es una fórmula eminentemente también jurídica, que incluye que incorpora una serie de principios que tienen que estar presentes, están presentes en las constituciones nuestras, en la española y en la Constitución dominicana, y intenta como postulados o elementos fundamentales pues la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Básicamente se sostiene también sobre el principio de legalidad, la separación de poderes, someter el poder político a derecho, a reglas jurídicas, y todo ello bajo el soporte y con el modelo de una constitución racional normativa, es decir, eficaz, y que intenta conjugar esos dos modelos, Estado social y Estado de Derecho, y con la participación del pueblo, con una fórmula de Estado democrático donde la soberanía pertenece al pueblo, es el poder soberano y es el poder que elige a sus representantes. Bueno, estamos hablando básicamente de que en cierto sentido se legitima unos niveles racionales de intervención del Estado en algunos procesos, por ejemplo, procesos económicos, procesos sociales, y en determinado caso vemos, por ejemplo, una economía social de mercado que en algún momento, se permite la libertad de empresa, se permite, como establece nuestra Constitución, se permite la iniciativa privada, pero no todo se le deja a la suerte y a la supuesta mano invisible, que siempre ha permanecido invisible, del mercado. Es decir, hay como una especie de legitimación de ciertos niveles de intervencionismo por parte del Estado. No solo legitimación, sino obligación. Es decir, el Estado lo que asume es, el Estado social asume la obligación, como contrapunto al Estado liberal, de no permanecer impasible ni neutral. Es decir, el Estado se involucra
y se involucra, bueno, pues han mencionado muy bien y con un conocimiento jurídico profundo, aspectos económicos del Estado social. Es verdad que los aspectos económicos del Estado social van ligados a una constitución económica intervencionista y a una constitución que proclama la economía social de mercado. La libertad de empresa en el marco de la economía social de mercado, lo que contempla la posibilidad de que el Estado actúe dentro de ese respeto a la libertad de empresa, pero cuando sea necesario para mantener o para perseguir y sostener el interés general. Bueno, en determinado momento vamos a hablar un poco de ese principio de subsidiariedad, ¿verdad? Es un principio que es transversal a toda la actuación del Estado. Vamos a escuchar nuestra tradicional cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo y luego volvemos con nuestra invitada, la doctora Serrano. Adelante. El Poder Judicial. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales. Este se encarga de la administración de la justicia en toda la República Dominicana. Independencia del Poder Judicial. Las juezas y jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, responsables y están sometidos a la Constitución y a las leyes. La Suprema Corte de Justicia es la más alta autoridad judicial en el país. Está integrada por no menos de 16 jueces. Los jueces deben ser mayores de 35 años, ser licenciados o doctores en Derecho y haber tenido al menos 12 años de experiencia. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el organismo que garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas y protege la seguridad de los testigos y de las personas acusadas. Igualmente, tiene como objetivo principal defender la sociedad y se encarga de la investigación de los casos. Asistencia legal gratuita. Cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a ser defendido de forma gratuita. Así concluimos este episodio sobre el Poder Judicial. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y estamos conversando con la doctora Serrano Pérez, quien es una académica española que estuvo en nuestro Congreso Bienal del Defensor del Pueblo. Doctora, uno de los temas que usted ha estado tratando, no solamente en nuestro Congreso, sino también durante toda su carrera profesional, su carrera como catedrática universitaria, ha sido el tema del Estado de Derecho y la globalización. ¿Qué nosotros podemos entender por globalización y por qué este fenómeno, doctora, genera tanta polémica, tantas ronchas en algunos países? Nosotros vemos esas cumbres, ahora se estuvo celebrando la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y vimos todas esas manifestaciones de las personas en las calles, en las zonas aledañas al sitio donde se reunieron los presidentes de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, para manifestar su desacuerdo con todos estos procesos de integración. ¿Por qué genera esas ronchas el proceso de globalización? Bueno, es un fenómeno muy complejo, Nilo, el fenómeno de la globalización. Y de hecho se está intentando estudiar y profundizar en Castilla-La Mancha. Hemos cerrado hace unos años ya y continuamos con el proyecto, un proyecto para abordar el análisis de la globalización. Y hemos publicado un libro, Constitucionalizando la Globalización, que intenta desde la perspectiva económica y desde otras perspectivas, pues analizar un proceso que es relativamente nuevo. Bueno, necesitaría una explicación profunda, pero la globalización lo que ha puesto de manifiesto es la existencia de problemas comunes más allá de las fronteras nacionales, problemas o parecidos entre todos los estados o que tienen repercusión, tienen influencia, los problemas que surgen en un determinado espacio nacional, influencia o determinación en otras, más allá de las fronteras, en otros países, y como consecuencia de ese fenómeno la necesidad de que los países aborden también de manera conjunta solución a problemas que son compartidos.
claro, hay que regular y normar la globalización, es decir, hay que pues intentar llevar a cabo normas consensuadas, dar solución a problemas, soluciones conjuntas a problemas comunes que son compartidos y que no es fácil, a los que el derecho ha tenido que enfrentarse, aunque bueno, la globalización puede ser un fenómeno, si lo observamos al detalle, minuciosamente, que es un fenómeno que podemos advertir en otras épocas de la historia, pero como se manifiesta en este momento realmente es a un nivel espectacular y a un nivel que escapa, es una dimensión, ha superado la dimensión supranacional y por tanto exige respuestas consensuadas. ¿Por qué le tenemos miedo? Bueno, pues habría también que analizar distintos elementos. Algunos de ellos, solamente algunos, pues harían referencia quizá a ese intento de solucionar los problemas de la globalización, quizá un poco apartados de la proximidad del ciudadano, en organismos o en instituciones que, bueno, sobre los que se puede discutir su democracia o a los que se pueden atribuir un cierto déficit democrático y que están generando, no son las decisiones que adoptan, sino la globalización en sí, pues abriendo diferencias muy importantes entre los ciudadanos dentro de un mismo país y dentro de espacios comunes. Por tanto, es un fenómeno al que todavía no se le ha dado una solución y es difícil una solución que convenza a todo el mundo, pero es un fenómeno, bueno, irreversible. La globalización, los problemas son parecidos y la globalización está presente en el mundo actual. Bueno, independientemente de las bondades que trae la globalización, claro, nosotros tenemos problemas que son transnacionales, problemas que no podemos enfrentar cada uno por su lado, como uno diría coloquialmente. Los problemas ambientales, por ejemplo, necesita unos niveles de coordinación que es fundamental para que la lucha contra los problemas ambientales o contra la destrucción del medio ambiente sea precisamente algo totalmente coordinado entre estados. Y bueno, nosotros tenemos esta irrupción de las tecnologías. La tecnología indudablemente que trae consigo una potencialización de la globalización. Antes había que ir a un sitio para hacer una llamada de larga distancia al ayuntamiento o al correo, como se hacía aquí en República Dominicana, no sé cómo se hacía en España, pero esa era la llamada. Para un pueblo próximo, imagínese usted, para otro país. Ahora actualmente nosotros con nuestro simple celular ya podemos conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sin duda que la globalización ha traído como problema también que hay un grupo grande que se siente fuera de la toma de decisiones, como usted menciona. Usted viene de España. España está incardinada en ese proceso de la Unión Europea. Y bueno, hay un grupo que toma las decisiones a nivel continental y nosotros podemos ver que en buena parte, en este caso de los españoles, no forman parte quizás de esa toma de decisiones que toma un grupo. Entonces eso genera problemas a nivel social. Nos sentimos parte, nos sentimos Unión Europea y nos sentimos parte de esas decisiones. Pero hay que seguir insistiendo en perfeccionar los elementos democráticos porque, bueno, en algunas fases de esas decisiones sí que se puede llegar a romper ese sentimiento de pertenencia a la decisión, ese sentimiento de haber estado involucrados a través de los parlamentos nacionales, las asambleas nacionales y a través de los ejecutivos. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo en el perfeccionamiento de esa participación y de ese sentimiento de comunidad. Así es, y bueno, y la Unión Europea, en cierto sentido, es un ejemplo de integración que puede ser un ejemplo para el resto del mundo, en el sentido de que le ha evitado muchos problemas y muchas guerras a toda Europa, que siempre ha estado azotada por las guerras y durante el proceso de integración se disminuyó completamente. Uno puede ver en comparación con otros periodos históricos, como en Europa desaparece prácticamente, no en toda Europa, pero sí en la mayor parte, el tema de guerra y ese tipo de conflagraciones que vienen precisamente por el no entendimiento entre seres humanos. Doctora, la irrupción de esta tecnología, ¿cómo influye
en ese estado social que nosotros hemos hablado, ese estado que le pone el acento a los problemas sociales, a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pues has hecho un apunte muy bueno, y es la relación entre la sociedad digital, la digitalización y la globalización, porque es un fenómeno que se ve especialmente afectado por esa extensión de los problemas y de pues un mecanismo que aporta ventajas, como es la tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, aporta indudables ventajas a la sociedad, pero necesita también pues ser regulado por el derecho. ¿Cómo influye en el Estado social y en el Estado de Derecho? ¿Cómo se mantiene este equilibrio, esta relación? Bueno, el Estado social, si hemos hablado de un Estado comprometido para remover todas las dificultades y obstáculos que impiden la generalización de la igualdad material, pues le podemos poner al Estado social el apelativo de digital y transformarlo en un Estado digital. ¿A qué obliga al Estado esta denominación? Pues suma a las obligaciones propias del Estado social del siglo XIX y del siglo XX la necesidad, la exigencia de favorecer esa quiebra o evitar esa desigualdad material, intentando una extensión de la digitalización, un refuerzo de la educación, que es un derecho prestacional clásico del Estado social, con el fin de que se pueda capacitar a los alumnos, a los estudiantes y también a los profesores, una necesidad de que el Estado intente favorecer todo lo que es la extensión de las tecnologías, intentar que esa extensión de las tecnologías no se vea interrumpida, con el fin de minimizar o reducir la brecha social, que es el mayor peligro que puede existir en relación con la generalización y el uso de las tecnologías y el Estado social. Y por lo que respecta al Estado de Derecho, pues los principios clásicos del Estado de Derecho tienen que estar presentes en la tecnología. Es decir, el uso de la tecnología regulado por una ley. Si además se ven afectados los derechos fundamentales, la utilización de la ley al máximo nivel es importante, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos. La ley tiene que ser sólida, tiene que ser clara. La tecnología es una materia árida y es una materia pues que provoca algo de rechazo, un poco de miedo al enfrentarse a ella, con lo cual la ley que aborde la regulación de los procesos de inteligencia artificial, del uso de la tecnología, tienen que ser claras, tienen que ser accesibles, tienen que ser ágiles para adaptarse a los cambios vertiginosos que asistimos casi a diario en relación con la tecnología. Por tanto, hay una relación muy directa entre tecnología, Estado social y Estado de Derecho. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención eso que usted ha traído a colación, que es el tema de la igualdad. Es un principio fundamental, la igualdad ante la ley, que es un principio fundamental del Estado de Derecho. Entonces, usted trae a colación una realidad social, de que la tecnología crea nuevas formas de desigualdades. Sobre todo lo vemos en términos de generaciones. Hay generaciones que no son digitales y que no se criaron en un ambiente digital. Por lo tanto, llevan una desventaja sumamente marcada frente a otras generaciones, y la idea es, de acuerdo a lo que usted dice, que debe de promoverse una especie de, vamos a decir, de disminución de esas desigualdades a nivel digital, que es muy importante. Doctor, hablemos un poco de España. En España y en los países de la Unión Europea, ¿se ha determinado un catálogo de derechos a nivel digital? ¿O sí, solamente estamos hablando de que solamente reconocen los típicos derechos fundamentales, derechos constitucionales que tienen en España? Es otra categoría que no usamos aquí. Pero ¿existe en el ámbito digital declaraciones de derechos, catálogos de derechos fundamentales individuales? Bueno, en España se ha aprobado recientemente la Carta de Derechos Digitales, pero además la ley del año 2018, la ley 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, sí que incluye en la última parte de la ley un conjunto de derechos digitales muy novedosos y que reflejan precisamente la irrupción de las tecnologías en el campo de los derechos fundamentales. Y en la Unión Europea también se está trabajando desde hace ya bastantes décadas en relación con la protección el derecho a la protección de datos de carácter personal
y con el empleo de la inteligencia artificial y de las tecnologías para intentar equilibrarlo con el respeto a los derechos fundamentales. Muy bien, esa función equilibradora del derecho, eso es lo que andamos buscando siempre los juristas y aquellos que están también dedicados a la creación de políticas públicas. Vamos a una pausa y regresamos en breve con la doctora Serrano Pérez. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor del Pueblo de la República Dominicana y estamos conversando con la doctora Serrano Pérez, especialista en protección de datos personales, es maestra de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Y estamos hablando de todos esos temas que tienen que ver con el impacto de la digitalización en el derecho, es decir, cómo el derecho puede responder a estas nuevas realidades que nosotros estamos viviendo como sociedad, que vive un proceso o está presente en un proceso de digitalización prácticamente frenético. Doctora, nosotros vemos con las redes sociales, con páginas o plataformas de compras por internet, también vemos estados autoritarios en otros continentes que van acumulando, es decir, tienen un creciente cúmulo de datos que nos pertenecen a nosotros en la individualidad, es decir, datos personales. ¿Qué opinión le merece eso a usted? El hecho de que una sola compañía o grupos corporativos acumulen tantos datos personales nuestros. Fíjense lo que nos están escuchando. ¿Alguno de ustedes ha abierto una cuenta en una red social X y para abrir la cuenta, que es una cuenta gratis, entre comillas, le han pedido una serie de datos personales? Pero su cara también es un dato personal. Porque fíjense cómo esas mismas tecnologías le reconocen el rostro a usted. Eso es un dato personal suyo. Dato biométrico, pero es un dato personal. ¿Qué opinión le merece eso? Ese cúmulo tan frenético, ese cúmulo tan creciente de datos personales nuestros. Bueno, también daría para mucho la pregunta y el tema, pero no podemos olvidar que en algunas ocasiones somos nosotros mismos los que cedemos esos datos sin pensar en las consecuencias ni en qué se va a hacer con esos datos. Yo creo que durante la primera época del desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos, y yo creo que habría que mantenerlo, se extendió mucho el término cultura de la protección de datos. Muy bien. Cultura de la protección de datos que pretendía ilustrar, y en España la Agencia Española de Protección de Datos yo creo que ha realizado una labor muy importante en ese sentido, intentar concienciar al ciudadano de lo que significa la entrega de datos de carácter personal a grandes corporaciones o a cualquier mecanismo o cualquier relación con las tecnologías que solicitaran datos de carácter personal. Y realmente esa cultura de la protección de datos lo que pretendía era demostrar y poner en conocimiento del ciudadano la existencia de una ley que tiene que aplicarse tanto al sector público como al sector privado y en la que existen una serie de principios que han de respetarse.
por ejemplo, en relación con esa solicitud masiva de datos, el principio de minimización de datos. Es decir, vamos a intentar recabar solamente aquellos datos que son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad que pretendemos y no más. Y aquellos datos que no van a estar destinados específicamente a cumplir la finalidad que se propone, ese archivo o esa recogida de datos, no son necesarios ni pertinentes. Y junto a los principios que tiene que respetar todo responsable de un tratamiento que recoja datos de carácter personal, ilustrar también sobre los derechos del ciudadano, los derechos que cada persona tiene en relación con la protección de sus datos de carácter personal, acceso, rectificación, derecho al olvido, portabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, existen herramientas para poder luchar contra esa acumulación de datos de carácter personal. Es verdad que es muy difícil luchar contra esa acumulación, no solamente por la falta de conocimiento a veces que tenemos y por no vislumbramos tampoco el peligro en relación con la entrega de los datos, sino también por la falta de responsabilidad de las corporaciones que, pues eluden de una manera, pues con esa masiva solicitud, el cumplimiento de la ley. Y la ley y el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley, en el caso español, son estrictas en ese sentido. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en la generalización y en la extensión de la cultura de la protección de datos. Y tener mucho cuidado con nuestros datos. Claro que sí. Bueno, ¿existe algún tipo de confusión entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la intimidad, al honor, a la privacidad, que aparece en nuestra Constitución en el artículo 44 como derecho fundamental? ¿Existe alguna diferencia entre ese derecho fundamental y el derecho a la protección de datos o son los mismos? Para entenderlo, ¿qué nosotros podemos entender por derecho a proteger el dato? ¿Qué significa eso? Que un ciudadano tenga derecho a proteger sus datos personales. Bueno, yo creo que es verdad que comparte un tronco común con la intimidad y con todos los derechos del artículo 44 de la Constitución Dominicana y del 18.1 en nuestro caso. En la protección de datos está incluida en el 18.4 de la Constitución Española, que es proteger la vida privada y proteger pues esos derechos de la personalidad que nos dibujan tanto a nivel interno como en la proyección o hacia la sociedad, en una proyección externa. Es cierto que la intimidad tiene un contenido tradicional más de evitar intromisiones en ese espacio intangible que cada persona, pues son derechos de la personalidad en los que la voluntad del individuo es fundamental diseñan de la piel para adentro, como a veces se dice. Sí, que diseñan ese espacio de intimidad en el que cada uno resguarda aquellas acciones que no desea que los demás conozcan y aquellos actos. Y es verdad que frente a esa noción clásica de intimidad, la protección de datos da un paso más, porque no pretende evitar injerencias ni evitar intromisiones, sino que pretende controlar. Es decir, es una actividad de control hacia aquellas informaciones que da igual que el dato sea íntimo o no, o que la información sea más o menos reservada, sino que la persona quiere ejercer un control sobre esa información personal en la que también se proyecta en el siglo XXI nuestra personalidad. Ya no es solamente la actividad que desempeñamos en el ámbito domiciliario, la actividad que realizamos o por ejemplo, la protección de la propia imagen, que también es un dato personal en el ámbito público, o proteger nuestros rasgos físicos, la voz, el nombre, etcétera, etcétera, sino que nuestra personalidad también se manifiesta o a través de la tecnología, en Internet, con una serie de informaciones personales, que es un elemento objetivo, que también hay que proteger, pero que además pueden revelar aspectos de nuestra personalidad. Tanto el derecho a la intimidad como a la protección de datos intentan proteger la libre personalidad del individuo y, en definitiva, la libertad. Comparten un tronco común, aunque yo advierto diferencias muy importantes en cuanto, pues la protección de datos. Yo creo que se ha ampliado tanto en sus contenidos y en sus extremos y en sus facultades que, pues casi podríamos decir, si se me permite el término, que camina sola. Pero indudablemente, vulnerando el derecho a la protección de datos, se puede vulnerar también el derecho a la intimidad. Bueno, la doctora Serrano ha hecho una diferenciación muy importante que nosotros tenemos que entender,
que es que no todo dato personal pertenece a esa esfera de la privacidad o esa esfera de la intimidad. Por ejemplo, el número de cédula electoral, de identidad electoral, como decimos en República Dominicana, en el caso de España, que es el número de documento nacional de identidad. Nacional de identidad, que es el DNI. Sí. Bueno, es un dato personal, pero es un dato que se usa públicamente. Se supone que eso es su número de identificación como ciudadano. Es decir, que no necesariamente es algo que tiene que ver estrictamente con la privacidad, pero con ese número es un trampolín para uno entrar también a la privacidad. Usted mencionó por arriba, doctora, algo muy extraño en nuestro país, que es el derecho al olvido. ¿Qué es eso? El derecho al olvido. ¿Qué significa que yo tenga derecho a que a mí se me olvide? Bueno, pues es un derecho que está reconocido en el Reglamento General de Protección de Datos y había sido reconocido antes en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues es un derecho que viene de la mano de las tecnologías y de la protección de datos, y es el derecho a que se borren nuestros datos de los buscadores. Es decir, nuestro paso por Internet, por la utilización de las tecnologías, deja un rastro. Y ese rastro, pues si nadie lo borra, se puede quedar permanentemente. Puede estar a disposición de todo el mundo y puede en algún momento dañar nuestros derechos y limitar nuestra libertad y nuestra personalidad. Y el derecho al olvido facilita precisamente poder propiciar y defender la eliminación de esos datos de los buscadores. Por ejemplo, pasa mucho una situación de que alguna persona fue sometida, no sé si eso entra dentro del ámbito del derecho al olvido, usted podrá decir, alguna persona fue sometida por X delito o crimen y la persona sale absuelta o declarada no culpable. Sin embargo, la mayoría de las informaciones que salen, usted pone el nombre de la persona en el buscador de internet y le aparecen 5, 6, 7 páginas solamente hablando de ese sometimiento, pero no hablan de que la persona salió absuelta o salió declarada no culpable. Pues el derecho al olvido facilita, es un derecho que faculta a la persona a poder solicitar la eliminación de ese historial. Muy bien. Que no se quede, como no permanezca como una mancha y como pues una lacra permanentemente y que pueda dañar sus derechos y su libertad y su personalidad. Excelente, muy bien. Bueno que la Unión Europea ha hecho expresamente ese reconocimiento que nosotros no lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico dominicano. Vamos a escuchar ahora nuestra tradicional cápsula Construyendo Ciudadanía Responsable, a propósito de todos esos temas que tienen que ver también con la responsabilidad personal, la responsabilidad ciudadana, nuestros deberes fundamentales, incluso para con nosotros mismos. Adelante. El defensor contigo. El defensor del pueblo tiene roles específicos dentro de su responsabilidad como tutela de los derechos y deberes de los habitantes, así como en la supervisión de la buena administración pública. Aquí te comparto: escuchar, investigar y encontrar soluciones justas a las quejas de los ciudadanos contra funcionarios u organismos del Estado, monitorear el control difuso de la constitucionalidad a través de instrumentos de amparo, contribuir a salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas, los intereses colectivos y difusos y los medioambientales, velar por la legalidad de los actos administrativos y de las entidades privadas que presten servicios públicos, educar a la ciudadanía en conocimientos y divulgación de sus derechos consagrados en la Constitución y las leyes, mediar cuando hayan conflictos que envuelvan colectivos y que así lo ameriten, basado en la autoridad moral de la que está investida la institución. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une.
Estamos de vuelta en Así es el Defensor, hablando con la doctora Serrano Pérez sobre la digitalización y, entre otras cosas, un fenómeno jurídico que trae la digitalización precisamente, que es la importancia del derecho a la protección de los datos personales, de nuestros datos personales. Doctora, en general, a nivel general, ya sea a nivel de la Unión Europea, a nivel de España y en general a nivel teórico, en materia de del derecho fundamental a la protección de datos personales, ¿cuáles son las herramientas que esta rama del derecho en la mayoría de los países pone a disposición del individuo para que el individuo pueda, como usted mencionó, controlar su dato personal, que entiende que ha sido mal utilizado o no le pidieron autorización o sencillamente quiere que no conste en algún sitio, en alguna base de datos que entienda que no debe de estar? Sí, pues bueno, como todo derecho fundamental necesita un conjunto de herramientas para poder realmente hacerlo eficaz y defenderlo de las agresiones. Y son los ya tradicionales derechos denominados ARCO, derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y habría que sumar el derecho al olvido del que hemos hablado antes. Muy bien. El Reglamento General de Protección de Datos, que como ya saben es una norma que no necesita intervención de los legisladores nacionales de los Estados miembros, sino que es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Recoge una regulación muy pormenorizada y muy detallada y muy clara, aunque extensa pero clara, sobre lo que significa cada uno de los derechos y cómo se ejercita cada uno de los derechos. Y a qué da derecho el ejercicio del acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Y de una manera también, el reglamento es una norma, ya he mencionado antes que la tecnología incorpora incluso una terminología confusa en ocasiones y difícil de asimilar, compleja, y el reglamento pues es una norma europea pues que también cuesta digerirla y cuesta entenderla. La Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, ha simplificado, manteniendo lógicamente lo esencial, pero ha intentado, en relación con lo que antes mencionaba, la cultura de la protección de datos, acercar esa regulación de los derechos más importantes que facilitan el control de los datos personales para que el ciudadano pueda comprender fácilmente cómo puede ejercitar realmente ese dominio y el control de los datos que ya no le pertenecen a él y que pues están en manos privadas o en manos públicas. Pero son derechos que están, como digo, muy bien detallados en cuanto al plazo en el que se pueden ejercitar, ante quiénes, a qué da derecho, ante cómo se pueden resolver los problemas que suscita el ejercicio de los derechos, etcétera, etcétera. Y están además, insisto, muy bien detallados en la Agencia Española de Protección de Datos. Muy bien. La doctora Serrano Pérez ha hablado o ha mencionado a la Agencia Española de Protección de Datos. Doctora, ¿qué es esa agencia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y por qué existe? Es decir, ¿por qué el legislador español vio la necesidad de que haya un órgano en esa materia? Porque nosotros aquí en República Dominicana tenemos una norma de protección integral de datos personales, así que se llama la 172-13, la ley 172-13, que no crea un órgano. Es decir, nosotros aquí en República Dominicana sencillamente tenemos a los tribunales, a los jueces, para poder ejercer, para buscar tutela de nuestros derechos. Y solamente en un aspecto estrictamente financiero, ni siquiera a nivel financiero en general, sino en algo muy particular, en el ámbito financiero se le otorgan ciertas facultades en materia de protección de datos personales a la superintendencia de bancos. Pero eso no es lo que hay en España y en otros países. ¿Qué es esa agencia? ¿A qué se dedica y qué pudiera usted recomendar en ese sentido? Pues la Agencia Española de Protección de Datos responde a la necesidad de crear organismos reguladores
organismos reguladores que están contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, Supervisor Europeo de Protección de Datos, y que encomienda a cada uno de los Estados miembros, a través de esas agencias de protección de datos, a través de esos organismos reguladores, preocuparse por la implementación y por la defensa, por la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en todo el territorio. Y la Agencia Española de Protección de Datos, que lleva ya, no recuerdo, pero muchos años en funcionamiento, realmente ha desarrollado un papel ejemplar y un papel digno de elogio. Porque, como decía antes, no solamente a través de la resolución de informes, de dictámenes, preguntas y cuestiones, la elaboración de guías enfocadas tanto al sector sanitario como a ayuntamientos, como a universidades, ha intentado difundir esa cultura de la protección de datos de la que hablaba antes, sino también enseñar a todas estas instituciones, tanto públicas como privadas, cómo deben actuar para intentar proteger y para defender el derecho a la protección de datos de los ciudadanos, y cómo actuar en el día a día, puesto que la utilización de datos de carácter personal está presente en todas las administraciones públicas y también en el sector privado. Es decir, tiene un volumen de publicación muy importante. A través del director se resuelven también reclamaciones de los ciudadanos ante la Agencia de Protección de Datos como consecuencia del incumplimiento del reglamento, del incumplimiento de la ley, y realiza, por tanto, una labor de defensa del derecho a la protección de datos, que está resultando muy eficaz, que está resultando acorde con el momento social en el que vivimos, y que sigue con la aplicación del reglamento y desarrollando una labor, como digo, importantísima. Bien, y seguimos con algunos temas, aprovechando que la doctora Serrano Pérez es ciudadana española, ciudadana de la Unión Europea, y tenemos que también conocer algunos aspectos jurídicos que se han implementado en el ámbito europeo y en el ámbito español. Doctora, nosotros tenemos a nivel mundial un fenómeno que ha traído la creciente técnica, la creciente digitalización, que es la aplicación de la inteligencia artificial, la aplicación de la robótica en los modelos de producción. Es decir, ha habido un impacto que es bastante, vamos a decir, comprensible desde el punto de vista del capitalismo, de que, yo reduzco costos aplicando, en lugar de mano de obra humana, aplico la robótica, aplico la inteligencia artificial y, en principio, eso representa una disminución de costos. Pero aquí tenemos el otro lado de la moneda, de la cara de la moneda. Es decir, ¿qué hacemos con esta población que, a medida que va avanzando la tecnología, se va quedando sin trabajo? Es decir, no hay una regulación a nivel de la Unión Europea o alguna iniciativa a nivel de la Unión Europea o del Reino de España con respecto a este tema. Planteas un problema que realmente, siempre que se produce algún avance en la sociedad, el mercado laboral se ve afectado, y no se puede saber hasta qué punto la robotización puede, es indudable que empleos se reducirán. Pero también desde la Unión Europea se aboga y se defiende por una especialización. Es decir, la Unión Europea sí que lleva algunos años ya intentando regular los procesos de inteligencia artificial a través de distintas estrategias, libros blancos y reglamentos, es decir, normas que van directamente enfocadas a ese campo que es también imparable. Y pretende en esa lucha por las tecnologías y por la inteligencia artificial plantear, decía al principio, hablaba de la elaboración de leyes que generen confianza para que la inteligencia artificial sea utilizada cada vez más, tanto por el sector público como por el sector privado, pero también al mismo tiempo intentar consolidar lo que llama la Unión Europea un ecosistema de excelencia, es decir, fomentar la capacitación para los funcionarios públicos, pero también para el sector privado, para todos los ciudadanos, capacitar a la gente para un uso razonable, racional
y un uso pues responsable de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y en eso Europa tiene un déficit muy importante. Es decir, la previsión para los próximos años es que necesitará un número importante de trabajadores enfocados a la mejora de la inteligencia artificial. Muy bien, muy interesante. Y bueno, esa es una de las labores del funcionario público, ¿verdad? Del legislador también, de idear políticas públicas que de alguna u otra forma puedan adelantarse a situaciones lamentables de estallido social. Pudiéramos ver en este tipo de ámbitos, que es el ámbito ya del ámbito del trabajo, del ámbito social, que pudieran provocar situaciones de inestabilidad a nivel de los países. Muy interesante. Les prometemos a todos nuestros oyentes que en otra ocasión vamos a tener con nosotros a la doctora Serrano Pérez en nuestro país, en República Dominicana. Hemos llegado al final y no tenemos de otra más que recordarles que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos por esta estación 106.5 FM, y también les animamos a que ingresen al canal de YouTube del Defensor del Pueblo, @defensorrd. Suscríbanse, vean nuestros videos y muy especialmente nuestro programa que se sube los lunes a ese canal de YouTube, y también van a encontrar la participación de la doctora Serrano Pérez y demás exponentes en el reciente congreso que celebramos los días 8 y 9 de junio de este año sobre derechos fundamentales, buena administración y la sociedad digital. Les deseamos un feliz resto del domingo y que tengan una semana llena de dicha y llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Muchas gracias, Nilo. Así